El día de hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tomó 3 medidas puntuales. ¿Cuáles son ellas, Juanma? Bueno, 3 medidas, como decías vos, tal vez la más trascendente. La dejamos para lo último. La más trascendente de todas tiene que ver con el Fondo Solidario, Fondo Soja, como se lo conoció, que en un ratito la contamos, que es tal vez la más impactante a nivel local, digamos. Lo que hay que entender es que con esta medida que tomó el gobierno, piensa ahorrarse, ajustar 12.500 millones de pesos este año y 53.000 millones de pesos el año que viene. Son números estimativos, ¿no? Pero más o menos ese es el número. Punto 1. Se suspendieron vieron que venían bajando las retenciones, como había prometido el gobierno, a la soja particularmente, con el tiempo iban haciendo distintas rebajas. 5% por año. Iban bajando a 5%. ¿Se acuerdan que hace muy poquitito el presidente estuvo en una... fue en Espoagro, creo que fue. En Espoagro, en Agroactiva, en alguna de esas ferias del agro, en la rural, en donde les dijo que se queden tranquilos, que no pensaba frenar la baja de las retenciones, y ahí volvió a decir que las retenciones eran un impuesto absurdo, que esto y que lo otro. Bueno, lo que se decidió es que se van a frenar por 6 meses esta decisión de bajar 5 puntos las retenciones a la soja. A toda la soja no. Al grano de soja, a los que exportan grano solo, esto es lo demás lo loco, ¿no? Al grano, a la exportación del grano sin nada, lo sacás del campo, lo metés en un barco y lo mandás. A eso se la van a dejar, le van a bajar el 5% de las retenciones. Van a seguir con la idea de bajarlo. A la soja producida, esto es aceite, pellets y demás, sí le suspendió durante 6 meses esta baja de 5 puntos en las retenciones, lo cual provocó un enojo fuerte de algunos sectores que de alguna manera forman parte. Ayer el ministro Echeverría estuvo reunido hasta las 8 de la noche con gente de la sociedad rural y los felicitaron por cómo había capeado el temporal, de haber logrado frenar esa idea que tenía Dujovne, el ministro de Economía, de frenar la baja de las retenciones. Lo palmearon, brindaron, dijeron vamos, campeón, y él dijo bueno, un trabajo que venimos realizando. Y algunos días antes le habían hecho lo mismo con Dante Sica, que le había prometido, el ministro de Producción, que le había prometido... No, Dante Sica es ministro de Producción. Sí. Que le había prometido lo mismo. Y hoy salieron fuerte a hablar por distintos medios de comunicación, los referentes de las patronales gremiales del campo, diciendo algo así como Sica no tiene relación con el resto del gabinete, o Sica era demasiado optimista. Matándolo, digamos, con elegancia. Sí, y a Echeverría deberían decir más o menos lo mismo, digo, porque ayer le dieron beso todo en la mejilla, lo aplaudieron, todo demás. Hoy en la mañana está la crónica en varios diarios, en famosas charlas de Quincho. ¿Qué porcentaje se exporta en grano y qué porcentaje con valor agregado? Casi el doble con valor agregado que de grano. 50%. No, 100%. No, casi el doble. En total es el doble con valor agregado que lo normal. De hecho, este año se ocurrió una paradoja de que Argentina importó soja. ¿Se acuerdan que llegaban los granos? ¿Se acuerdan que mostramos acá los barcos que llegaban con soja? Importábamos de Estados Unidos, de Brasil y demás. Trajo Vicentín esa. Claro, soja. ¿Por qué? Porque necesitaba abastecer su mercado a sus clientes que le compraran aceite de soja. No tenía poroto de soja por la sequía, etcétera, etcétera. Terminamos importando poroto de soja, los procesaron acá y los exportaron después. Bueno, esa es una de las medidas. La otra medida tiene que ver con el reintegro que se le hace a algunas exportaciones, en donde cuando vos exportás hay parte de esa guita que el gobierno te la reintegra, porque empuja la exportación, porque al gobierno le sirve que las empresas exporten, porque ese sería como el ingreso más genuino de dólares que tiene el país, ¿no? Lo que las empresas exportan. Bueno, se anunció una baja de hasta el 66% en el reintegro. Es tal vez la menos dolorosa de todas las medidas que tomó, porque con la devaluación que está sufriendo el peso respecto del dólar, al empresario que se dedica a exportar, esta licuación que se da del peso le sirve. O sea, hoy está en un escenario mucho más favorable que hace
2 semanas y mucho más favorable que hace un mes atrás, porque por cada producto que exporta, más pesos le entran, digamos. Entonces, de alguna manera, el gobierno tiene un argumento para compensarle y decirle, pará, está bien, te bajo el reintegro, pero te llevé el valor a otro nivel del dólar, con lo cual tenés alguna conveniencia. Esa es la segunda. No obstante, es un paquetito de plata que se ahorra el gobierno con eso. Y la tercera medida tiene que ver con el Fondo Solidario, conocido como el Fondo Soja. Ustedes se acuerdan que en el medio de la discusión sobre la 125, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de, para hacer scrum político, digamos, y tener banca que no sea solo un impuesto que manejaba el gobierno nacional, sino que lo defiendan el resto, le coparticipó el 30% de ese impuesto, de esos fondos, a las provincias, y a su vez, de las retenciones a la soja, y a su vez las provincias coparticipaban la misma cifra con los municipios y las comunas. ¿El 30% de lo que exporta cada provincia o el 30% del total exportado, al total país? No, del total país. ¿Se acuerdan que Santa Fe decía, se quejaba, nosotros exportamos por tanto? Sí. No, pero si nosotros tendríamos el poder de retener ese impuesto, tendríamos el doble de plata. Muy concepto Santa Fe mi país ese, ¿no? No, de todas formas, esa idea de, nosotros. Si no me equivoco, los jujeños que se jodan, digamos. Si no me equivoco, tiene que ver con la superficie de soja sembrada y de exportación que tiene cada una de las provincias. Así como en el sur tienen las provincias petroleras, tienen... Eso pedían desde las entidades del campo. El fondo se coparticipó con el mismo criterio. O sea que a Santa Cruz le llega lo mismo que a Santa Fe. Claro. No, lo mismo. Yo tenía entendido otra cosa. No, lo mismo no. Es por habitante. Por habitante. De la misma manera que no tiene nada que ver con las provincias que tengan. No. De la misma manera que se coparticipa cualquier. Con el mismo esquema de coparticipación que va cualquiera de los impuestos nacionales. Es más, es un fondo que baja por goteo. Se conoce como por goteo. Todos los días te va entrando algo, digamos, en la cuenta. Además, se subsidiaba el gasoil a los productores de hasta 200 hectáreas. Exactamente, además, en el otro paquete de medidas. Bueno, se tomó la decisión de un plumazo. No le coparticipamos más a nadie. Digamos, la decisión que tomó el gobierno nacional, se queda con todo ese fondo el gobierno nacional. Son $1.000 millones en total lo que se ahorra el gobierno con esto. Recuerden que estos fondos estaban destinados exclusivamente para hacer obras públicas. No era un fondo que vos podías hacer lo que querías, ¿no? Esa plata que te llegaba... Obras públicas y bienes de capital. La tenías que dedicar, exactamente. Bueno. Es mucha guita para las provincias, es mucha guita para los municipios, y salvo para las comunas más chiquititas, muy chiquititas, que hay algunas que reciben, por ejemplo, 12.000 pesos por mes de Fondo Soja, que es una moneda, 12.000 pesos por mes, ¿no? Pero bueno, son para las comunas muy chiquitas. Salvo para el resto, es un fangote de guita. Y hay un enojo generalizado. 240 millones calculó la intendenta Mónica Freire en Rosario. En Rosario son 240 palos año. Por año. Cerca de 20 millones por mes. Pero le queda, claro, pero todavía les queda eso, la mitad de este año. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para Rosario van a ser... ahí está, mira, el gobierno nacional, dice Mónica Fein, el gobierno nacional pretende resolver su descalabro financiero cortando por los más débiles. Por DNU definieron cortarle 240 millones a la ciudad que eran destinados exclusivamente para obras, como las del Policlínico San Martín. Sí, son 80 millones del año 2018 y 240 del 2019. Exactamente, ahí tenés todo el monto de los 300 palos para Rosario de acá hasta fin de 2019. Exactamente, bueno, para la provincia de Santa Fe son casi 4.000 millones de pesos entre lo que queda de este año y el año que viene. Hoy el ministro Saglioni, que lo consulté sobre el número aproximado, me dijo que para el año que viene tenían estimado un promedio de entre 2.500 y 2.300 millones de pesos de ese ingreso para la provincia. ¿Y 2.300 era este año? Claro, es 2.300 era este año, que recibió menos de la mitad Santa Fe de esa plata todavía. Con lo cual, por eso te digo, entre esa mitad y lo del año que viene, son como 4.000 millones de pesos menos para la provincia. Un platal. Sí, además no hay que sacarlo del contexto. Estamos en un contexto de recesión, donde municipios y comunas han caído en su recaudación, están teniendo problemas financieros en muchos casos,
este era un fondo que contaban. Y además, y otra cuestión que me parece institucionalmente grave, que se haga por decreto de necesidad de urgencia es grave. Es grave porque, imagínense, las provincias no tuvieron ningún tipo de participación, mucho menos las intendencias. Lo cual es grave. Y creo que es grave también en plena ejecución de un presupuesto. Porque los consejos municipales, las intendencias, ya tienen su presupuesto en ejecución y contaron con ese fondo. Lo que implica que seguramente vaya a haber varias obras que se vayan a parar, que están siendo ejecutadas con esos fondos, salvo que aparezca una alternativa, que por eso decíamos al principio, deberá decir José Corral cuáles son sus planes también, para continuar con las obras y que no se descontinúen las obras. Si no, te van a levantar obradores y te van a decir, bueno, si no viene mala guita, no está más para pagar estas obras que están en ejecución. Y bueno, lo vamos a charlar un rato con el concejal Ignacio Martínez Kers. Vamos a preguntar concretamente qué tenía en el presupuesto destinado al Fondo Soja, cuánto ha llegado, cuánto restaba por llegar hasta la toma de esta decisión. Y bueno, me imagino que desde el Consejo Municipal también deben estar expectantes a lo que diga el intendente de la ciudad de Santa Fe. El intendente... O cualquiera de sus secretarios. ¿Qué va a decir la secretaria de Hacienda, la municipalidad? ¿De dónde se van a sacar los fondos que van a faltar de acá a fin de año para terminar la ejecución presupuestaria? El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, del sur de la provincia de Santa Fe, está contando, son 250.000 mangos menos por mes que le entran a la Para Pérez. Para Pérez. Que es un platán, me estaba contando acá las cosas que hacían con esa guita. Pero además es que lo que decís vos, la mayoría son obras que tienen en marcha. ¿Que ya está presupuestado? Eso es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Hay diversas opiniones que, si quieren que compartirlas, quieren que las compartamos después cuando venga el concejal, pero hablaron varios... Vamos a escuchar al ministro de Economía. Sorprende el silencio, sí, de verdad, digo, de los funcionarios de Cambiemos, ¿no? Funcionarios hablaron de menos de Cambiemos, de todos los, pero además algunos con responsabilidad institucional, que yo digo eso, más allá de si sos o no sos de Cambiemos. Es importante que los concejales de Cambiemos pongan la cara en esta situación y le expliquen a la gente de qué se trata, qué es lo que va a pasar y que articulen las medidas necesarias para que el Ejecutivo también... Pero ¿cómo no vas a estar en contra de eso? ¿Y qué vas a decir? Si estás en contra, ¿qué vas a decir? Y que está mal, tenés que decir. Estás encorsetado. Pero en todo caso buscar también alguna solución, o por lo menos quizá el intendente Corral tiene... Corral capaz que dice con lo que nos ahorramos de la EPE. Quizá el intendente Corral tiene alguna solución al respecto. Vamos a escuchar la palabra del ministro de Economía, Gonzalo Zaglione. Esto decía el día de hoy. Dale. El tema había sido planteado por parte de las autoridades nacionales cuando mantuvieron reuniones con las provincias como uno de los componentes del gasto público nacional que podría recortarse dentro de las transferencias que se giran a las provincias, y en este caso en particular también en un porcentaje a los municipios y comunas. Evidentemente el Gobierno Nacional tomó unilateralmente la decisión de suspender la aplicación de este recurso que recibimos las provincias para aplicar a obra pública, en un marco, una coyuntura determinada que evidentemente llevó a que, previo a llegar a un acuerdo con los gobiernos provinciales, se avance en la eliminación del Fondo Federal Solidario, habitualmente conocido como Fondo Sojero, a través de un decreto de necesidad y urgencia. Nosotros tenemos presupuestado para el año 2018, de acuerdo a nuestras proyecciones, aproximadamente 2.300 millones de pesos de ingresos en concepto de Fondo Sojero, un 30% de eso, es decir, algo más de 600 millones de pesos, corresponde a transferencias que se realizan a favor de los 363 municipios y comunas para que ejecuten obras desde las intendencias y las comisiones comunales. El resto son obras que se vienen ejecutando desde el gobierno de la provincia en materia de infraestructura sanitaria, infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa, obras viales, etcétera, que vienen siendo financiadas con el Fondo Sojero y que evidentemente ante la... Bueno, ahí está, parte de lo que decía el ministro Gonzalo Zaglione. Habló el ministro de Gobierno también, Pablo Farías. Vamos a escuchar esto, decía el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Preguntarle por esta decisión del Gobierno Nacional con este DNU de quitar el Fondo Federal Solidario, ¿qué opinión le merece? Bueno, está dentro de algunas cosas que se venía previendo que podía suceder. En realidad,
Hoy el Ministerio de Economía de la provincia, el ministro y sus funcionarios están analizando el impacto que va a tener y bueno, luego veremos cómo nos adaptamos a esta realidad. Estamos analizándolo por eso, a ver qué impacto va a tener, cómo se va a aplicar la medida, eso lo está viendo el Ministerio de Economía y luego veremos a ver cómo afrontamos esta cuestión. Entiendo que el fondo anualizado está en algo más de 2.000 millones, lo que recibe la provincia, parte de eso va a los municipios y comunas. Y bueno, hay que ver cuánto es lo que resta de este año para saber cuánto nos va a impactar este año. Estuvo el jefe de gabinete hace 2 semanas en Santa Fe, Marcos Peña. Un colega del Diario 1 le preguntó por 2 fondos que son importantes. Uno de ellos, el Fondo Sojero, y otro es el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Le preguntó al jefe de gabinete, ¿van a recortarlo o no? ¿Qué va a pasar con estos 2 fondos? ¿Justo le preguntó por eso? Justo hace 2 semanas. Y nuestro colega también, Leo Bota, me dice, nuestra producción le consultó por este tema. También Leo Bota. ¿Qué decía el jefe de gabinete? Ya lo anunciaba, imagino, hace 2 semanas, que iba a llegar este recorte, ¿no? Sí, estamos. Y el jefe de gabinete de ministro tiene que saber, dale. Preguntarle si en el marco de los recortes se menciona la no distribución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Fondo Sojero. Y sobre el FONID advierten que si esto no se distribuye a las provincias, se estaría incumpliendo una ley. Saber si se va a continuar con esto y si se piensa modificar justamente esta ley de FONID. Creo que el otro día lo dije claramente en el Congreso cuando me preguntaron. No es nuestra intención plantear eso. Lo que estamos trabajando es en un marco de un diálogo presupuestario para lograr el acuerdo más amplio posible, primero con los gobernadores y después también, por supuesto, con el Congreso, que es el que tiene que definir el presupuesto. Sobre el FONID y sobre el Fondo Federal Solidario. No estaríamos pensando en eso, ¿no? No estaríamos pensando en eso, pero además dice otra cosa que yo lo marcaba también, que a mí me parece interesante para remarcar. Va a ser en diálogo con las provincias. El consenso. Estamos buscando el consenso y llega por supuesto. O sea, un gancho. Pero lo que pasa es que es para ir adelantando el consenso. Es como y se sorprendieron hoy. Ir anticipando el consenso, bueno, mientras vamos acordando. Un saludo a Leo Bota, que hoy tuvo esa perlita. Se lo preguntó hace 2 semanas. Una semana. Estuvo para el aniversario del Día Electoral hace 7 días. No, antes. Eso fue antes. El 3 de agosto, exactamente. Claro, pasó una vida del 3 de agosto hasta hoy. Y sí, ¿el dólar en cuánto estaba? Hoy es. ¿Cuál es? Son 11 días. 14. Y no había tantos arrepentidos, por ejemplo. No había tantos arrepentidos, no había tanto. No se conocía todavía lo de los cuadernos. 11 días. Sí, capaz que sí. Sí, no había tantos arrepentidos, de verdad eso. De verdad. Tenemos varios arrepentidos, varios bolsos, varias balaceras. Sí. Vudú otra vez en Canadá. Mirá todo lo que pasó. Se agarró trompada hoy el Pata Medina con... Hay un pabellón cancha. Pensé que decía lo que se agarraron la trompada acá en la peatonal. No, en el pabellón de Unidad Ciudadana. ¿Te enteraste de la peatonal? ¿Cómo el pabellón de Unidad Ciudadana? Sí, ¿no es el pabellón de Unidad Ciudadana? También compraron el pabellón. No. Pues compraron el edificio, Hacemos un corte, a la vuelta charlamos con el concejal Ignacio Martínez Kerfer. ¿Compraron el pabellón?